La primera explosión sacudió el suelo bajo mis rodillas, y el polvo cayó sobre estas páginas como si intentara enterrarlas antes de que yo pudiera terminar de escribir. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que es poco. Mis manos tiemblan, no por el frío que se cuela por los muros rotos, sino por el peso de los nombres que ya no pude salvar. Este diario es lo único que aún escucha. El pasillo frente a mí está cubierto de sombra y humo, como si la noche hubiera decidido entrar y quedarse. Cada vez que levanto la vista, veo figuras desorientadas atravesando ruinas que hace unas horas eran camas, lámparas, cuerpos vivos. El hospital respira como una bestia herida, gime, se derrumba, y yo escribo porque es lo único que puedo controlar mientras el mundo arde a mi alrededor. Nunca pensé que mi final sería acompañado por gritos. Creí que moriría en silencio, quizá vieja, quizá olvidada. Pero aquí estoy, apoyada contra un muro resquebrajado, con la tinta mezclándose con sangre. No sé si es la mía o la de alguien a quien no logré salvar. Cada nombre que anoto es un recordatorio cruel del límite de mis manos, y aún así sigo escribiendo. El cielo afuera ruge. Cada estallido sacude mi pecho y me recuerda que, en cualquier momento, este techo puede caer definitivamente. Siento el diario vibrar con las explosiones, como si también tuviera miedo, como si supiera que será lo único que quedará de nosotros. No escribo para ser recordada, escribo porque no soportaría llevarme estos nombres conmigo sin dejarlos libres aquí. Si alguien encuentra estas páginas, si alguien lee estas líneas manchadas y torcidas, solo pido que entienda que hice lo que pude, que cada vida que perdí me desgarra todavía ahora, mientras escucho cómo otra bomba cae, más cerca. No sé si podré escribir una línea más después de esta, pero lo intentaré. Aún tengo nombres, aún tengo culpa, aún sigo viva, por ahora. No sé cuántos minutos han pasado desde que el techo comenzó a caer, ni cuántas explosiones han resonado desde que los aviones aparecieron sobre nosotros. Pero cada estruendo hace que este diario pese más en mis manos, como si quisiera hundirme con él. Es irónico. Nunca pensé que escribiría mi última entrada rodeada de ladrillos rotos, cuerpos cubiertos con mantas rasgadas y un silencio que solo se quiebra cuando alguien, en algún rincón, pierde la batalla contra el dolor. He sido enfermera durante 4 años, y sin embargo, esta noche siento que no sé nada. La sangre corre demasiado rápido, las heridas se multiplican, los gritos se mezclan con el silbido de las bombas. Nadie estaba preparado para esto, ni siquiera los médicos, que ahora trabajan con las manos desnudas, arrancando vendas de cadáveres para cubrir a los vivos. Yo debería estar ayudando, pero mis piernas apenas responden. Estoy atrapada entre el deber y la certeza de mi propia fragilidad. Los nombres que escribo no son solo registros, son promesas rotas. Rostros que vi desvanecerse mientras sostenía su mano, jurándoles que aguantarían un poco más. Pero el hospital se desmorona, y también mi fe en que algo de esto tenga sentido. Me aferro a este diario no para contar mi historia, sino para que ellos, los que ya no hablarán, tengan un lugar donde seguir existiendo. Cada línea es un tributo torpe, tembloroso, pero necesario. No sé si sobreviviré a esta noche. De hecho, lo dudo. Pero mientras pueda mover la mano, seguiré escribiendo. Si estas páginas llegan a tus ojos, quien quiera que seas, quiero que escuches la verdad desde dentro, desde el corazón de un edificio que se muere conmigo. Este es mi último testimonio, el eco final de lo que una enfermera alemana vivió bajo un cielo que decidió caer. Suscríbete a Ecos de la Guerra para escuchar más voces perdidas entre las ruinas del mundo. El bombardeo comenzó sin aviso. Ni un sirena, ni un murmullo previo en el cielo. Solo un destello blanco que atravesó las ventanas como un latigazo, seguido del estallido que hizo temblar el suelo y lanzó instrumentos médicos por el aire. Recuerdo que estaba suturando la pierna de un soldado joven, apenas un muchacho, cuando la mesa se sacudió y la aguja salió disparada de mis manos.
Él me miró con los ojos muy abiertos, no por dolor, sino por miedo. Ese miedo que también sentí en mi columna, como un frío que no conseguí ignorar. El hospital se movió como si fuera un barco atrapado en una tormenta. Placas del techo comenzaron a desprenderse. Primero una, luego otra, y después una lluvia de polvo gris que cubrió todo hasta convertir el aire en niebla. Los médicos gritaban órdenes que nadie escuchaba, porque el estruendo de otra explosión borró cualquier voz humana. Aún puedo oír cómo el vidrio de una ventana estalló detrás de mí, como si un suspiro violento del mundo hubiera decidido atravesarlo. Intenté cubrir al muchacho con mi propio cuerpo, pero cuando alcé la vista, vi que ya no respiraba. No sé si fue el impacto, el miedo o la herida. Solo sé que su mano, la que yo había estado sosteniendo hacía segundos, ya estaba helada. Fue el primer nombre que anoté esa noche. Lo escribí con tinta temblorosa, casi ilegible, pero lo escribí porque no soporté la idea de que desapareciera sin dejar una marca, sin testigos, sin mí. Mientras salía corriendo de la sala, sentía cómo mis botas se hundían en vidrios rotos y fragmentos de ladrillo. Los corredores, donde solían oírse las ruedas de camillas y el murmullo de enfermeras agotadas, ahora estaban llenos de humo, gritos y sombras moviéndose en todas direcciones. Algunos pacientes trataban de levantarse, desesperados, arrastrando vendajes ensangrentados. Otros simplemente estaban sentados en el suelo, inmóviles, como si su mente hubiera abandonado antes que su cuerpo. El olor lo impregna todo en mis recuerdos. Pólvora, metal caliente, sangre fresca. Un olor que se adhiere a la piel como una segunda capa que jamás se va. Escribo estos detalles porque temo olvidarlos. Temía olvidarlos incluso mientras ocurrían. Tal vez es el destino de quienes sobreviven, sin memoria, sin testimonio, pero yo sí recuerdo. Yo estaba allí cuando las paredes comenzaron a gritar con nosotros. En el pasillo que conduce a la sala de cirugía, encontré al doctor Keller, uno de los pocos que aún parecía capaz de mantenerse firme. Tenía sangre en el cabello y la mirada perdida, pero seguía sujetando un maletín como si fuera un salvavidas. Me tomó del brazo y me gritó algo, pero apenas entendí. Hablaba de reorganizar pacientes, de bajar al sótano, de buscar vendajes, pero otra explosión nos obligó a tirarnos al suelo. Sentí su mano aferrarse a mi hombro, temblando. Ese hombre siempre había sido un pilar. Esa noche, él también se quebraba. Mientras nos levantábamos, escuché un llanto infantil. No debería haber niños aquí. Este no era un hospital civil. Pero la guerra no entiende de reglas. Seguí el sonido hasta una pequeña figura escondida debajo de una camilla volcada. Era una niña, quizás de 4 o 5 años, con un vestido gris cubierto de polvo. No hablaba. Solo lloraba en silencio, como si temiera que su voz provocara otra bomba. La levanté en brazos y supe que tendría que decidir. ¿Protegerla o seguir ayudando al resto? La llevé conmigo, apretada contra mi pecho mientras trataba de avanzar entre cuerpos y gritos. No sé cuánto tiempo la cargué. En algún punto, sus pequeñas manos dejaron de aferrarse a mi cuello. Su respiración se volvió liviana. Demasiado liviana. Intenté reanimarla, pero el aire en mis pulmones era tan escaso que apenas podía dárselo a ella. Cuando entendí que no volvería a abrir los ojos, la dejé suavemente en un rincón donde la pared aún estaba en pie, y escribí su nombre. No me lo había dicho. Lo inventé. Nadie merece irse sin un nombre. Cada paso era una decisión moral. Cada decisión, una condena. Había heridas que sabía que no podría tratar sin luz, sin instrumental, sin tiempo. Vi piernas aplastadas bajo vigas, manos extendidas hacia mí pidiendo ayuda que no tenía cómo dar. Me obligué a mirar, a no apartar la vista, porque si yo la apartaba, ellos morían 2 veces, una en el cuerpo, otra en la memoria, y yo me convertía en cómplice del olvido. Cuando finalmente llegué a la escalera central, escuché un crujido grave, como un suspiro humano, profundo y fatigado. Era la estructura del edificio cediendo. Sabía que no debía seguir, pero también sabía que había más gente atrapada arriba.
Miré mi diario, sucio, hinchado, respirando conmigo. Lo abrí, anoté otro nombre entre temblores y seguí subiendo. Porque mientras pudiera escribir, aún quedaba algo vivo en mí. Al llegar al segundo piso, me recibió un silencio extraño, casi antinatural. No era el silencio de la calma, sino el de algo que está conteniendo el aliento antes de romperse. El humo era más denso allí, lo suficientemente espeso para morder los ojos y obligarme a entornar la vista. Las sombras parecían moverse entre las camas volcadas, como si los recuerdos de quienes ya no estaban siguieran vagando por los pasillos. Cada paso hacía crujir los escombros bajo mis botas, recordándome que el edificio podía ceder en cualquier momento. La primera figura que distinguí claramente fue la de una enfermera joven, Ana, quien apenas llevaba 2 meses con nosotros. Estaba arrodillada junto a un paciente inconsciente, moviendo los labios sin emitir sonido, quizá rezando, quizá pidiendo fuerzas. Cuando se giró hacia mí, vi el terror en sus ojos. Se murió mientras lo sujetaba. Me susurró, como si confesara una falta imperdonable. Intenté decirle que no era su culpa, pero la frase murió en mi garganta. ¿Cómo convencer a alguien de algo que yo misma no creo? No hubo tiempo para palabras. Un estruendo, más cercano que los anteriores, sacudió las paredes y lanzó una lluvia de polvo desde el techo. Ana se cubrió la cabeza mientras yo la tomaba del brazo para levantarla. Sabía que debíamos movernos, pero también sabía que cada movimiento significaba abandonar a alguien. Los ojos del paciente muerto seguían abiertos, mirándonos mientras retrocedíamos. Me obligué a no cerrarles los párpados. No quería cometer el acto íntimo de despedirlo cuando había tantos aún esperando. Al fondo del pasillo, escuchamos un sollozo. Era un soldado apoyado contra la pared, la pierna atrapada bajo una viga. Intenté levantarla, pero era demasiado pesada y el suelo se inclinaba peligrosamente hacia abajo. Él sabía lo que significaba. Me pidió agua. Me pidió un nombre. Su voz era calmada, casi resignada, como si quisiera aliviarme a mí en lugar de a él. Le sostuve la mano mientras le decía mi propio nombre, aunque no fue eso lo que pidió. Lo que quería era que el suyo quedara escrito, así que lo anoté. Y cuando miré hacia arriba, ya no respiraba. Ana lloraba sin hacer ruido. La sacudí levemente, no para reprenderla, sino para evitar que se derrumbara. Le dije que bajara al primer piso, que buscara al doctor Keller, que se mantuviera con vida. Ella dudó, miró el cuerpo del soldado atrapado, y luego asintió. Antes de irse, me tomó el diario. «No cargues sola con esto», murmuró. Pero no podía permitirlo. Se lo arrebaté con más fuerza de la que pretendía. «Es mi deber», dije. Y ella corrió, llevándose consigo un pedazo de mi humanidad que ya no podía sostener. Seguí avanzando por el pasillo, respirando a medias, escuchando los crujidos del edificio. Cada puerta que abría revelaba nuevas tragedias, pacientes inconscientes, enfermeras atrapadas entre camillas y escombros, instrumentos esparcidos como restos de una batalla perdida. Había sangre en las paredes, formando patrones extraños entre las grietas, como si intentara contar una historia distinta a la mía. Quise ayudar más, pero mis manos estaban vacías. Vacías como yo. En una de las habitaciones, encontré a un médico al que apenas conocía. Su camisa blanca estaba negra de humo, y su rostro tenía una serenidad que no correspondía al caos alrededor. Estaba aplicando presión sobre el abdomen de un soldado con una herida abierta. «Necesito más luz», me dijo, como si estuviéramos en un día normal. Pero la lámpara había caído y solo quedaba una bombilla colgando, parpadeando como un corazón débil. Sostuve la bombilla con la mano mientras él trabajaba, aunque la luz solo revelaba la magnitud de lo inevitable. A los pocos minutos, el soldado dejó de temblar. «Escribe su nombre», me dijo el médico sin mirarme, y yo lo hice. Un nuevo estruendo hizo que la bombilla explotara en mi mano. Sentí el ardor de los fragmentos contra la piel, pero no grité.
Tal vez porque ya no tenía voz, tal vez porque el dolor físico se había vuelto insignificante al lado del otro. El médico cayó al suelo, cubriéndose la cabeza, y supe que no teníamos más tiempo. Lo tomé del brazo, lo levanté, y juntos tratamos de llegar hacia la escalera. Pero él tropezó. Entonces vi la sangre bajo sus pies. No era de otro, era de él. Se desplomó contra mí, respirando con dificultad. Supe de inmediato que no llegaría abajo. Me miró con ojos sorprendidos, como si no entendiera de dónde venía su dolor. «No dejes que esto sea en vano», murmuró. Y luego, antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera siquiera abrir mi diario, exhaló por última vez. Lo cargué como pude y lo apoyé junto a la pared, donde no sería aplastado de inmediato. No escribí su nombre aún. No pude. A veces el alma necesita retrasar lo inevitable. Me quedé allí, en medio de un pasillo que se desmoronaba, escuchando cómo el edificio respiraba su agonía. Cerré los ojos por un momento. Quise imaginar otro lugar, otro tiempo, pero los gritos me devolvieron a la realidad. Así que abrí el diario nuevamente y escribí. Porque escribir era lo único que aún me mantenía viva. Y porque si dejaba de hacerlo, también yo desaparecería entre estas ruinas. El tercer piso era el más dañado. Lo supe apenas puse un pie en la escalera. El aire estaba caliente, denso, como si se hubiera convertido en una sola nube de polvo y fuego. Subí apoyándome en la baranda, que temblaba con cada nueva explosión. A mitad de camino, un pedazo enorme de techo cayó, y la escalera vibró como si fuera a partirse. Pensé en dar media vuelta, pero entonces escuché algo. No un grito, sino un golpe suave, persistente, como alguien tocando desde el otro lado de una puerta. Ese sonido me obligó a seguir. Cuando llegué al pasillo, vi que casi no quedaba nada reconocible. Las paredes estaban abiertas como heridas expuestas, dejando ver vigas retorcidas. El suelo estaba cubierto de una mezcla imprecisa de cristales, ladrillos, vendas quemadas y restos de camillas. Mis botas se hundían en un caos irregular a cada paso. El golpe que había escuchado provenía de la última habitación a la derecha. Avancé despacio, sintiendo las pulsaciones del edificio bajo mis pies, como si respirara con dificultad. Empujé la puerta, o lo que quedaba de ella. Dentro encontré a un hombre atrapado bajo un armario metálico. No era soldado. No llevaba uniforme. Era uno de los cocineros del hospital, un hombre siempre amable que solía ofrecer pan duro cuando los turnos se alargaban demasiado. Tenía la pierna atrapada y la piel de la frente abierta por un corte profundo. Cuando me vio, intentó sonreír, pero la mueca terminó en un gesto de dolor. «Creí que nadie vendría», susurró. Intenté levantar el armario, pero apenas se movió unos centímetros. Sabía que necesitaría ayuda. Miré alrededor, pero el pasillo estaba vacío. El sonido del techo crujiendo era cada vez más fuerte. Él también lo escuchó. «No te quedes», dijo con un tono suave, casi paternal. «No quiero que mueras aquí conmigo». Esa frase me atravesó. Le tomé la mano y no pude evitar temblar. «Déjame al menos escribir tu nombre», murmuré. Sus ojos se humedecieron, no por dolor, sino por alivio. Mientras lo anotaba, el edificio lanzó un gruñido profundo, como un animal enfurecido, y tuve que retroceder. El armario se deslizó unos centímetros más. Fue suficiente para entender que no tenía salida. Me puse de pie, obligándome a no llorar, y salí de la habitación. No di más de 3 pasos cuando escuché el estruendo final. No quise mirar atrás. No podía permitir que ese instante se quedara grabado en mis ojos. El nombre que acababa de escribir ardía en mi pecho, como si pesara más que todo el diario. Seguí avanzando con el pulso acelerado, sintiendo el eco del derrumbe acompasarse con mi respiración. En la siguiente sala, encontré una escena diferente. 2 enfermeras intentando levantar una camilla para liberar a un soldado joven. El muchacho respiraba con dificultad, su uniforme empapado de sangre. Cuando me vieron,
Pidieron mi ayuda sin perder tiempo. Juntas logramos inclinar la camilla lo suficiente para arrastrarlo hacia un espacio más despejado. Pero cuando revisé su pulso, comprendí que solo lo habíamos movido para que muriera en un lugar menos oscuro. Las enfermeras se miraron entre sí, agotadas. Una de ellas comenzó a llorar. «Escríbelo», me dijo. «No puedo recordarlo yo sola». Seguí por el corredor, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Quería detenerme. Quería sentarme en el suelo y dejar que todo terminara. Pero algo dentro de mí, quizá la culpa, quizá la obligación, quizá la costumbre, me obligaba a continuar. A veces, la inercia es la última forma de esperanza que le queda a un ser humano. Y yo me movía así, no hacia la supervivencia, sino hacia el último acto que podía ofrecerles a los que morían sin testigos. Al llegar a la esquina, encontré una ventana rota. Me acerqué y vi la ciudad ardiendo, envuelta en un humo espeso que se elevaba como manos en súplica. Las sirenas no se oían. Los aviones seguían ahí arriba, lanzando más y más fuego. Por un instante pensé en saltar, no por desesperación, sino por una especie de rendición silenciosa. ¿Qué sentido tenía seguir? ¿A quién estaba salvando? Pero entonces un sonido detrás de mí, un gemido leve, apenas audible, me devolvió al pasillo. Era una mujer mayor, sentada contra la pared, con el brazo cubierto por una venda empapada de sangre. Cuando me acerqué, intentó incorporarse, pero no pudo. Me pidió que le dijera si iba a morir. No tenía fuerzas para mentirle. Me miró con una serenidad que me desconcertó. «Entonces, escríbeme también», dijo, y así lo hice. Su respiración se volvió más suave, más lenta, hasta que se detuvo por completo. Cerré su cuaderno imaginario con mis manos y seguí caminando, dejando atrás otro trozo de mí. El pasillo final del tercer piso estaba completamente oscuro. Tuve que avanzar palpando la pared, guiada solo por los temblores del edificio. Parecía que cada ladrillo quería decirme que me retirara, que no tenía sentido seguir subiendo. Pero aún escuchaba voces arriba, voces débiles, envueltas en sombras, suplicando. Respiré hondo, abrí el diario para ver la última línea escrita y con una determinación que no sé de dónde saqué, comencé a subir al cuarto piso. Si el edificio iba a caer, entonces caería mientras aún hacía lo único que me quedaba, ser testigo. El cuarto piso me recibió como una exhalación caliente de un cuerpo moribundo. El humo era tan espeso que tuve que cubrirme la boca con la manga del uniforme, ya ennegrecido por ceniza y sangre. El pasillo estaba inclinado, como si el edificio entero se hubiera torcido bajo la presión de los bombardeos. Caminé apoyándome en la pared, sintiendo cómo las vibraciones del suelo recorrían mis piernas. Cada crujido del techo sonaba como una sentencia suspendida sobre mi cabeza. No había gritos, no había voces claras, solo un murmullo constante que venía de las habitaciones. Respiraciones débiles, quejas dispersas, golpes apagados. Dentro de la primera puerta abierta, encontré a dos soldados, uno consciente y otro inconsciente. El consciente me miró con desesperación, intentando levantar el torso para hablar. Le pedí que se quedara quieto mientras evaluaba su estado. Tenía una herida profunda en el costado y sus vendajes estaban empapados. Sabía que no podría salvarlo. Él también lo sabía. Aún así, me pidió que escuchara su nombre. Mientras lo anotaba, me rogó que le dijera que no moriría solo. Le tomé la mano hasta que su respiración se detuvo. Al salir, vi cómo el humo formaba figuras entre las grietas del suelo. Por un instante, pensé que eran personas moviéndose. Pero no. Eran solo ilusiones creadas por el fuego y el cansancio. A veces la mente crea fantasmas cuando ya no soporta más cuerpos reales. A veces esos fantasmas son más fáciles de mirar. Pero seguí adelante, obligando a mi mente a mantenerse en el presente, aunque este presente estuviera lleno de ruinas vivas. En la segunda habitación, encontré una enfermera mayor, Ilse. Estaba sentada contra la pared, sosteniendo su pierna, que tenía un corte profundo.
La sangre corría, formando un charco oscuro. Cuando me vio, intentó sonreír. «Pensé que ya habías evacuado», dijo con voz rota. Me arrodillé a su lado y traté de detener la hemorragia, pero mis manos estaban temblorosas. «No queda nada que evacuar», respondí. Ella cerró los ojos por un segundo, como si supiera que lo que estábamos viviendo era el final. «Escribe sobre mí», dijo sin abrirlos. «No quiero desaparecer aquí sin ser nombrada». Me quedé con ella hasta que su mano perdió fuerza en la mía. Su cuerpo se relajó en un silencio inquietante. Había visto muchas muertes como esa, pero nunca dejaban de doler. Cada nombre escrito era como una incisión dentro de mí, un corte que jamás cerraría. Miré el diario. Las páginas estaban tan manchadas que algunas palabras eran apenas sombras de tinta corrida. Pero seguía escribiendo. Tenía que hacerlo. Más adelante escuché un grito ahogado. No un grito de dolor físico, sino uno de miedo puro. Corrí hacia el sonido y encontré a un grupo de pacientes que habían intentado reunirse cerca de la escalera. Uno de ellos, un hombre joven con el brazo en cabestrillo, señalaba hacia una grieta en el techo de donde caían pedazos de yeso. Les pedí que bajaran despacio, pero el temblor del edificio hizo que el suelo se inclinara más. Uno tropezó. Luego otro. Los ayudé a levantarse, pero entendí que no llegarían lejos sin colapsar. No era un pasillo. Era una trampa inclinada hacia el vacío. Entonces escuchamos un estruendo diferente, más profundo, más final. El extremo del pasillo comenzó a hundirse. El suelo cayó como si fuera tragado por una boca abierta. Los pacientes retrocedieron, algunos se arrastraron, pero uno de ellos perdió el equilibrio y cayó directo al hueco que se formaba. Quise sujetarlo, pero mis manos solo atraparon aire y polvo. Su nombre fue el más difícil de escribir. No porque lo olvidara, sino porque mis manos no dejaban de temblar. La grieta se extendía como una línea negra dividiendo el piso. No podía seguir adelante. No podía retroceder. Estaba atrapada en un fragmento suspendido del edificio, con el precipicio creciendo a mis pies. Miré hacia abajo y vi los otros pisos colapsando como si fueran capas de un corazón que se rompe desde adentro. En ese instante, un pensamiento me atravesó. Morir aquí era probable. Morir sin terminar el diario, intolerable. Me arrodillé junto a una columna que parecía estable y abrí el diario. Las páginas respiraban conmigo, arrugándose por la humedad del humo. Escribí todos los nombres que recordaba de ese piso, incluso aquellos que no había visto directamente. La memoria a veces es lo único que no se derrumba. Mientras escribía, el edificio volvió a estremecerse con furia. La columna crujió. Una lluvia de polvo cayó sobre mis hombros. Podía sentir el peso de la muerte acercándose como un viento caliente en la nuca. Me puse de pie y respiré hondo. No sé de dónde salió el impulso, pero salté sobre la grieta antes de que se abriera más. Por un segundo, sentí que no tocaría el otro lado, pero mis pies lograron encontrar superficie. Caí de rodillas, jadeando. El diario seguía en mi mano, vivo. Yo seguía viva también, aunque cada paso que daba me acercaba más a un final que ya no temía. Aún quedaban pisos arriba, aún quedaban voces, y yo era la última que podía escucharlas. Llegar al quinto piso fue como entrar en el interior de una criatura agonizante. El aire estaba cargado de ceniza caliente, tanto que cada respiración quemaba la garganta. El pasillo se abría en diagonal, deformado por el impacto de alguna bomba que había atravesado los pisos inferiores. Las paredes estaban abiertas, mostrando huecos que daban directamente a la noche encendida por incendios. Podía ver el cielo rojo a través de las grietas, y aún así, escuché voces. Voces vivas. Eso bastó para obligarme a avanzar. El primer cuerpo que encontré no respiraba. Era un camillero que solía cantar bajito mientras transportaba pacientes, una costumbre que irritaba a algunos, pero que ahora echaba de menos como si fuera un lujo perdido. Su torso estaba cubierto por una viga. Intenté moverla, aunque sabía que no serviría.
No lo hice por él, ya era tarde, sino por mí. A veces, el acto de intentar es lo único que evita que uno se rompa. Después de varios segundos inútiles me rendí. Le cerré los ojos, un gesto que esa noche había evitado, pero con él no pude contenerme. Luego escribí su nombre. Más adelante encontré a un grupo de heridos reunidos en un rincón relativamente estable. Habían arrastrado colchones, vendajes, restos de muebles. Hicieron de aquella esquina una especie de refugio improvisado. Una mujer joven, con un vendaje en la cabeza, me llamó con voz débil. ¿Quedan médicos?, preguntó. No supe qué responder. No quise mentirle, pero la verdad habría sido demasiado cruel. En vez de palabras, me arrodillé a su lado y tomé su pulso. Era débil, pero constante. «Solo no te duermas», le dije. Ella asintió, aunque sus ojos ya estaban luchando por no cerrarse. Un hombre tendido a pocos metros empezó a convulsionar. Corrí hacia él intentando estabilizar su cuerpo. No tenía medicinas, no tenía instrumentos, no tenía luz suficiente, solo mis manos, y mis manos ya no eran suficientes. Cuando la convulsión terminó, su pecho estaba quieto. Un silencio repentino ocupó el rincón, como si todos supieran que ese había sido su último movimiento. Me miraron a mí, esperando que hiciera algo, pero ya no había nada que hacer. La mujer del vendaje me pidió en susurros: «Escríbelo», y obedecí. Mientras anotaba su nombre, escuché un sonido profundo, un rugido metálico, como si el edificio estuviera rompiéndose desde sus huesos. Las luces parpadearon por última vez y se apagaron. Quedamos envueltos en una penumbra rojiza proveniente del exterior. Una corriente de aire caliente entró por una pared rota, trayendo consigo humo y brasas diminutas. Sentí la urgencia de mover a los heridos, pero no había dónde llevarlos. Todo arriba y abajo estaba igualmente muerto. Uno de los heridos, un hombre mayor con una pierna entablillada, me tomó del brazo. «¿Por qué lo haces?», preguntó. «¿Por qué subes?». Me quedé mirándolo, incapaz de formular una respuesta coherente. ¿Por qué era mi deber? ¿Por qué era mi condena? ¿Por qué quería salvar algo de mí misma mientras todo se destruía? «Para que no se pierdan», dije finalmente, tocando el diario con mis dedos. Él asintió, como si entendiera perfectamente. Como si también hubiera tenido que cargar nombres alguna vez. Decidí quedarme unos minutos más con ellos. Les limpié las heridas como pude, usando trozos de vendas quemadas. Les di agua de una cantimplora que estaba más caliente que tibia. Nadie se quejó. Nadie lloró. A veces el sufrimiento llega a un punto donde ya no queda espacio para más. Solo aceptación. Pero mientras trabajaba, escuché algo familiar. Pasos. No de vivos, sino de estructuras. La vibración del suelo cambió, volviéndose más irregular. El edificio estaba cediendo. Les pedí que se prepararan para moverse. No sabíamos hacia dónde, pero quedarse allí significaba ser aplastados. El hombre mayor intentó ponerse de pie y cayó de rodillas al instante. La mujer del vendaje me pidió que la dejara, que ayudara a los demás. Pero no pude. La cargué sobre mi hombro, ignorando el ardor en mi espalda. Los demás se apoyaron entre sí. Era un grupo frágil, como brasas débiles en un mar de ceniza, pero avanzaron conmigo. Llegamos a un tramo del pasillo donde el suelo vibraba bajo cada paso, como si un corazón gigante latiera debajo. Una grieta se abrió frente a nosotros, extendiéndose como un rayo oscuro. No podíamos cruzarla, tampoco podíamos retroceder. El pánico comenzó a apoderarse de algunos. De repente, un pedazo de techo cayó justo a mi lado. El impacto levantó una nube de polvo tan grande que apenas podía ver. A través de esa nube, escuché un grito. Miré hacia atrás, y uno de los heridos ya no estaba. Su cuerpo había desaparecido en la grieta. Me arrodillé. Escribí su nombre con la mano temblorosa. Cuando la nube se disipó, supe que no había tiempo. Tenía que seguir subiendo, aunque no quedara casi nada por encima. Me aseguré de que los que podían moverse continuaran juntos hacia las escaleras.
Antes de dejar ese piso, miré el diario. Las páginas estaban tan dañadas que algunas parecían a punto de desintegrarse. Pero aún tenía palabras, aún tenía espacio, y mientras quedaran voces allá arriba, yo seguiría siendo su testigo. Respiré hondo, sentí las cenizas llenar mis pulmones, y subí al sexto piso. El sexto piso era casi irreconocible. O tal vez nunca había sido un piso, sino una frontera. Esa línea invisible donde el edificio deja de ser un edificio y se convierte en una montaña de ruinas suspendidas en el aire. Subí los últimos escalones con dificultad. Algunos ya no existían y tuve que impulsarme usando las manos. El viento entraba por aberturas que antes eran paredes, trayendo consigo brasas, ceniza y el olor metálico de la ciudad incendiada. Si el hospital estaba muriendo, este era su último aliento. No esperaba encontrar a nadie vivo allí, pero lo hice. Al fondo, junto a lo que quedaba de una ventana, vi a un soldado sentado contra la pared, presionando un vendaje improvisado en su abdomen. Su rostro estaba pálido, casi azul. Cuando me oyó acercarme, levantó la cabeza con esfuerzo. Pensé que nadie más quedaba, murmuró. Me arrodillé a su lado. Su pulso era débil, pero seguía ahí, como una sombra de vida aferrándose a lo imposible. No tenía dónde ir, añadió con una sonrisa amarga. Así que me quedé aquí a esperar. Quise atenderlo, pero no tenía instrumentos, ni agua, ni vendas. Solo tenía mis manos y el diario. ¿Quieres que llame a alguien?, pregunté aún sabiendo que era inútil. Él negó lentamente. Solo, no me dejes solo. Esa petición me atravesó con más fuerza que cualquier explosión. Me senté junto a él, manteniendo una mano sobre su hombro. Su respiración era irregular. Me pidió que le contara algo, cualquier cosa. Pero mi mente estaba en blanco, llena solo de humo y nombres incompletos. Estoy aquí, le dije finalmente. Eso es todo lo que puedo darte. Y él cerró los ojos confiando en que eso bastaba. Antes de que muriera, me susurró su nombre. Lo dijo con una claridad que no esperaba, como si esa palabra fuera su último acto de resistencia. Lo anoté con cuidado, intentando que la tinta no se corriera. Mientras terminaba la última letra, su pecho dejó de levantarse. Me quedé allí un momento, escuchando un silencio que parecía más pesado que el propio edificio. Luego, apoyé su cabeza con cuidado contra la pared, como si estuviera dormido. Me incorporé con dificultad. Cada músculo protestaba. La mezcla de cansancio y humo hacía que el mundo se moviera como una imagen borrosa. Avancé unos pasos y vi algo que no debería haber estado allí. Una cuna. Una cuna pequeña, de madera rota, cubierta de polvo. Me arrodillé de inmediato, sintiendo un golpe en el pecho. Dentro había un bebé, vivo, respirando con un hilo de aire, apenas audible. Su llanto era débil, casi inexistente, como si temiera romper el silencio que lo mantenía a salvo. Lo tomé en brazos. Estaba caliente, demasiado caliente. Su piel tenía manchas rojas producto del calor y del humo. Intenté envolverlo con mi propia chaqueta, aunque sabía que eso no bastaría. Miré alrededor desesperada. No había ninguém más, solo eu. Só ele. Só o hospital agonizando acima de nós. Mi corazón golpeaba el pecho con una fuerza que casi dolía. No debería estar aquí, murmuré. Ninguno de nosotros debería. El bebé no respondió, pero movió una mano diminuta, rozando mi cuello como si buscara un refugio más grande que mis brazos. Decidí bajarlo. Incluso si yo no sobrevivía, él merecía una oportunidad. Pero cuando me acerqué a las escaleras, vi que estaban completamente derrumbadas. No había forma de descender. Era un abismo que tragaba polvo, fuego y vigas. Me quedé helada. El bebé respiró contra mi clavícula, pequeño, frágil, completamente ajeno al destino que pendía sobre nosotros. Por primera vez esa noche, sentí verdadero pánico. No por mí, por él.
¿Qué tipo de mundo es este, pensé, que permite que un recién nacido muera en los brazos de quien intenta salvarlo? Busqué una salida alternativa, una ventana baja, una plataforma estable, nada, solo ruinas, solo bordes cortantes, solo aire caliente que subía como un suspiro final del hospital. Mis manos temblaban tanto que casi solté el diario. El bebé dejó escapar un llanto breve, débil. Ese sonido me destruyó. Me arrodillé, apretándolo contra el pecho. Perdóname, susurré. Perdóname por no ser suficiente. Las lágrimas me quemaron los ojos. No sabía si conseguiríamos bajar. No sabía si alguien nos oiría. Pero sabía que no podía dejarlo morir sin nombre. Así que abrí el diario y escribí uno para él. Uno pequeño, hermoso, uno que mereciera haber vivido. Mientras escribía, oí el crujido final. Un sonido profundo, definitivo, el tipo de sonido que un edificio hace solo una vez, cuando ya no puede sostenerse. Un viento cálido recorrió el pasillo, levantando ceniza, telas, recuerdos, como si fueran plumas livianas. Abracé al bebé con todas mis fuerzas, bajé la cabeza y cerré los ojos. Pensé en rezar, aunque ya no recordaba cómo. Pensé en gritar, aunque ya no tenía voz. Pero en ese instante, solo pensé en escribir la última línea. Aún no la escribí. Aún no. No mientras mi mano pueda sostenerse. Me arrastré hacia la pared, protegiendo al bebé con mi cuerpo. El diario quedó abierto sobre mi muslo, esperando. Temblaba tanto que apenas podía distinguir las palabras, pero aún respiraba. El bebé también. Quizás habría un milagro. No creía en ellos. Pero el mundo se derrumbaba a nuestro alrededor, y aún así yo seguía escribiendo. Eso ya era un milagro. Si alguien lee esto, escribí, dejando espacio para terminar después. Pero otra explosión estremeció el piso. El polvo cayó como una lluvia gris. Y supe que el final estaba llegando. Aún así, seguí escribiendo. Mi mano, mi última arma. El edificio tiembla como si estuviera respirando sus últimos segundos. El polvo cae sobre estas líneas y se mezcla con las lágrimas que no logro contener. El bebé duerme contra mi pecho, ignorando el sonido del mundo rompiéndose. No sé cuánto más podrá seguir respirando este aire caliente, ni cuánto más resistirán mis brazos. Pero sigo aquí, escribiendo. Aun cuando cada palabra parece arrancarse de una parte de mí que ya no existe. He escrito tantos nombres esta noche que mis manos ya no distinguen entre la tinta y la sangre. Pero hay un nombre que aún no he puesto. El mío. Quizás no importe. Quizás todo lo que fui está en estas páginas. Quizás quien encuentre este diario no necesite saber quién era yo, sino quiénes fueron ellos, los que murieron con los ojos abiertos, los que me dieron su última palabra, los que confiaron en que mi mano no temblaría al escribir. Si este diario sobrevive, entonces ninguno de ellos se habrá ido del todo. El techo se está hundiendo. Oigo el metal desgarrándose sobre nuestras cabezas. No tengo fuerza para correr, ni lugar donde hacerlo. Así que me quedo. Me quedo con él, con este pequeño que no pidió nacer en un mundo así. Si estas son mis últimas líneas, que sean un abrazo para quienes ya no respiran, que sean un puente entre nuestras ruinas y la mirada de quien nos lea. Cierro los ojos, el polvo se vuelve oscuro y escribo por última vez.